Hola, ¿qué tal colombianos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar sobre las reformas pensionales y laborales que pretende realizar el gobierno Iván Duque en nuestro país, prácticamente para hacer más millonario a la persona que tiene más plata en Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo, y empobrecer a los ciudadanos de a pie. Colombianos, hace algunas horas en nuestro país se conoció que el gobierno Iván Duque pretende realizar una reforma pensional para privatizar a Colpensiones, es decir, ayudar a los grandes millonarios de Colombia como Luis Carlos Sarmiento Angulo, que manejan todo el tema de los fondos privados de pensiones en Colombia, y este tema los medios de comunicación no lo han querido tocar y obviamente El Tiempo salió a lavarle la cara a esta reforma que quiere hacer el gobierno Iván Duque, diciendo que no iban a privatizar a Colpensiones y que no iban a ayudar a ningún millonario. Pues obviamente El Tiempo es propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien se beneficiaría con que privatizaran Colpensiones. Sin embargo, Portafolio sacó este artículo en donde explican qué es lo que quiere hacer el gobierno Iván Duque con el tema de la reforma pensional, y dice: según el documento conocido por Portafolio, se acabaría el régimen de prima media y la cotización sería al 20% del salario. Esto quiere decir que privatizarían Colpensiones y que los trabajadores ya no pagarían el 16% para su pensión, sino que les quitarían el 20% de su salario para pagar pensión. Eliminar el régimen de prima media y aumentar la tasa de cotización de forma gradual son las dos bombas de la reforma pensional que presentaría el Congreso del gobierno Iván Duque después de las elecciones regionales. Estos puntos, que fueron conocidos en exclusiva por Portafolio, hacen parte de un proyecto de ley que está afinando la Comisión de Reforma de Protección a la Vejez, que sería radicado ante el Congreso con mensaje de urgencia para que quede aprobado antes de finalizar el año y comience a regir desde el 2020. Así lo estableció este diario con dos personas cercanas a dicha comisión, una de las cuales señaló que el articulado ya está redactado pero puede tener cambios. Sin embargo, ambas fuentes confirmaron que, en efecto, no se tocará la edad necesaria para pensionarse, 57 años para mujeres y 62 para hombres, ni las semanas que exige la ley. En su lugar, sí aumentarían los pagos mensuales que hacen los cotizantes colombianos, es decir, que los aportes a pensión que hacen los trabajadores, tanto si son empleados como independientes, pasarían del 16% al 20% de forma gradual. Aún se evalúa en cuánto tiempo subirían esos 4 puntos porcentuales y cómo se repartirían las nuevas cargas entre personas naturales y empleadores. Pero antes de continuar, hay que traer a colación que hace algunas semanas Fedesarrollo proponía que había que igualar la edad de pensión entre mujeres y hombres. Luis Fernando Mejía, director de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, planteó la necesidad de igualar la edad de pensión entre hombres y mujeres. La edad de pensión, si usted la compara con otros países de América Latina, también si la compara con la OCDE, es relativamente baja. Esto es complicado en una coyuntura donde sabemos que la sociedad se ha venido envejeciendo paulatinamente. El gobierno ha dicho que no la va a tocar, pero más temprano que tarde vamos a tener que tratar esa materia, agregó el director de Fedesarrollo. Así las cosas, las mujeres no se pensionarían a los 57 años y los hombres a los 62 de edad, como sucede actualmente, lo harían a los 65 años de edad. Eso quiere decir que ya están planteando igualar la edad de pensiones entre hombres y mujeres en Colombia. Actualmente, si un empleado gana 2 millones de pesos, debe asumir el 4%, 80.000, y la empresa paga el otro 12%, 240.000 pesos, para un total del 16%, 320.000 pesos al mes. Como esta cifra subiría al 20%, los pagos mensuales llegarían a 400.000 pesos, es decir, 80.000 pesos más que serían asumidos por las partes. Si uno tiene un salario de 2 millones de pesos, al mes le estarían quitando 400.000 pesos para la pensión. En el caso de los contratistas, que este tema es aún peor, si se tiene en cuenta que aquellos que tienen este tipo de vinculación deben asumir el 16% pleno de la cotización, es decir, ellos pagan todo el tema de esa cotización, no que el empleador paga un porcentaje y el empleado otro, no, los que tienen este tipo de contratos pagan todo por su parte. Si se toma el mismo ejemplo de la persona que gana 2 millones de pesos, cada mes pasará de pagar 320.000 pesos a 400.000, eso sin contar con el otro 12% que debe destinar para salud, partiendo de que la base de cotización es del 40%. Y es que solo una de cada 5 personas mayores de 65 años se pensiona en Colombia. Pero ahora el tema de Colpensiones, que lo que quiere hacer el gobierno Iván Duque es ayudar a los más ricos de este país como Luis Carlos Sarmiento Angulo, que tienen un monopolio en cuanto a las pensiones privadas. La otra arista de la reforma implica la eliminación del régimen de prima media, que en gran medida opera Colpensiones. Esta entidad no desaparecería, pero pasaría a operar en el régimen de ahorro individual con solidaridad, tal como funcionan los fondos privados. El ajuste eliminaría el pago de subsidios por parte del Estado, que destina unos 40 billones al año para financiar el rubro pensional. De hecho, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ya lo había anticipado. El RPM en un país tan viejo como el nuestro no es viable, lo era cuando había 10 jóvenes trabajando por cada jubilado. Ahora esa relación se bajó de
de 1 a 2 y no es posible ponerles más impuestos a los jóvenes para pagarles la pensión a los viejos. Así las cosas, se aceptaría la propuesta de Asofondos, gremio de los fondos privados, que sostiene que debe haber un único sistema pensional basado en el ahorro y la capitalización y que se deben borrar los subsidios para los más adinerados. Estos últimos, como lo ha dicho la ministra de Trabajo Alicia Arango, serán garantizados por el gobierno. Este diario conoció en exclusiva que lo hará por medio de un régimen de transición que cobijaría a las personas que le falten menos de 10 años o 500 semanas para lograr la pensión. El cambio busca que Colpensiones opere igual que las administradoras de fondos de pensiones, lo cual elimina los subsidios. Así, el Estado se ahorraría unos 15 billones anuales después de la desaparición de la entidad, que tomaría unos 35 años. En palabras generales, el gobierno Iván Duque busca que los trabajadores coticen no del 16% en cuanto a pensión, sino el 20%, llevándolos a que paguen más a los fondos de pensiones para que los que tienen ese negocio de los fondos privados de pensiones ganen mucha más plata y las personas pues prácticamente no se pensionen, porque en los fondos privados de pensiones el porcentaje de personas que llegan a obtener esa pensión es muy mínimo. Pero ahora que el gobierno de Iván Duque no venga a decir que ellos no están hablando de acabar a Colpensiones, si desde hace algunos meses ya venían con ese tema y en los medios de comunicación se estaba denunciando. Como por ejemplo en su columna para Las Dos Orillas, Fabio Arias Giraldo aseguró que por qué los fondos privados de pensiones quieren aniquilar a Colpensiones, se está poniendo en riesgo el negocio de los 250 billones de los fondos privados, de los que el 81% está en Porvenir de Sarmiento Angulo y Protección del Grupo Empresarial Antioqueño. Hay que recordar que el uribismo con Iván Duque, Álvaro Uribe Vélez y demás siempre buscan proteger a Luis Carlos Sarmiento Angulo y al Grupo Empresarial Antioqueño, porque son los que financian las campañas políticas de ese partido. Pero antes de continuar, para que se comprenda bien por qué Luis Carlos Sarmiento Angulo y el Grupo Aval se verían tan beneficiados con todas estas reformas y por qué el gobierno Iván Duque lo quiere hacer así, pues resulta que con préstamos del Banco del Grupo Aval se financió más del 66% de la campaña de Iván Duque para la presidencia de la República en el 2018, y desde años atrás este Grupo Aval y Luis Carlos Sarmiento vienen financiando las campañas políticas del uribismo, y también ese Grupo Empresarial Antioqueño vienen financiando estas campañas y ayudando a este sector político. Y obviamente ellos son los que se beneficiarían más con que se privatice Colpensiones y se aumente el porcentaje de aportes a ese sector. En estos ya largos 25 años de coexistencia ha quedado demostrado que Colpensiones se quedó con los afiliados de mayor edad rápidamente pensionados y por consiguiente ya tiene 1,3 millones de pensionados que le vienen costando cerca de 13 billones al año. Hoy Colpensiones tiene 6,5 millones de afiliados con un poco menos de 3 millones de cotizantes activos. Por el contrario, las AFP reclutaron a punta de publicidad engañosa a los trabajadores más jóvenes y de mayores ingresos, lo que les ha permitido tener hoy 15 millones de afiliados, de los cuales 6,5 millones son cotizantes activos y con apenas 138.000 pensionados. Es decir, que los fondos privados en donde está Luis Carlos Sarmiento Angulo y que el gobierno Iván Duque quiere beneficiar, lo que hacen es captar con publicidad engañosa a muchos cotizantes, pero a pocos les entregan la pensión porque finalmente uno ni siquiera cumple esos requisitos para pensionarse, o básicamente hacen todo lo posible para que uno no adquiera las pensiones con ellos, para que no les toque pagar esas pensiones y se puedan quedar con mucha más plata. A las AFP esta situación les ha permitido acumular en estos 25 años 250 billones del ahorro de los trabajadores, de los cuales el 81% están en los dos fondos más grandes correspondiente, uno a Porvenir del Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo y el otro a Protección del Grupo Empresarial Antioqueño. Entre el año 2010 y el año 2016 se trasladaron de las AFP a Colpensiones más de 1 millón de trabajadores y de Colpensiones a las AFP solo 379.616, es decir, un total a favor de Colpensiones de 627.182 cotizantes que pierden las AFP, y siendo mayor la brecha en los últimos 4 años, ya va existiendo una comprensión de que Colpensiones sí pensiona con un mayor valor vitalicia y sustitutiva, algo que no hacen los fondos de pensiones. Si registramos especialmente estas dos situaciones de que una parte cada vez hay mayor deserción de trabajadores cotizantes de las AFP y de otra que el sistema va pensionando mayor cantidad de estas mismas AFP, podemos concluir que se va poniendo en riesgo el negocio socio de los 250 billones que tienen los fondos privados en donde está metido Luis Carlos Sarmiento Angulo y demás grupos empresariales. He ahí la explicación: necesitan aniquilar al competidor Colpensiones. Y como en todo gran negocio necesitan un gran socio, el gobierno, que es el de Iván Duque, que ahora quiere hacer estas reformas para ayudar a esos grandes millonarios de Colombia. Por eso tanto el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla como la ministra de Trabajo Alicia Arango vienen haciendo la tarea de hablar con el mismo lenguaje de Asofondos y ANIF de una reforma pensional inmediata, así la llamen, de protección a la vejez, para seguir engañando, y la almendra del negocio, repitámoslo, es aniquilar a Colpensiones. Y esto ya se venía hablando desde julio de este mismo año, para que ahora el gobierno venga a decir que ellos nunca han pensado nada de eso
de privatizar Colpensiones y acabarlo. Es que siempre nos quieren meter los dedos a la boca. También el economista Mario Alejandro Valencia, en junio de este mismo año, escribió esta columna que tituló Chao Colpensiones, y en ella aseguró lo siguiente: el jueves pasado, en el diario El Tiempo, del mismo dueño del fondo privado que controla el 44% del ahorro pensional del país, es decir, Luis Carlos Sarmiento controla el 44% de las personas que cotizan pensiones en Colombia. No se va a beneficiar de ninguna manera con que reformen el sistema pensional y privaticen Colpensiones y ellos queden recibiendo más cotizadores y más plata de los colombianos. El ministro Alberto Carrasquilla declaró la guerra a Colpensiones. El negociante de bonos Carrasquilla dijo que la plata pública no alcanza, que Colpensiones se marchita por una decisión democrática o la marchita al mercado y que ese sistema no es viable ni sostenible. Esto lo que lleva a insinuar es que también Alberto Carrasquilla, así como hizo negocios con los bonos Carrasquilla, los bonos de agua que empobrecieron a más de 100 municipios colombianos, posiblemente, uno no sabe, tiene negocios también detrás de este tema de las pensiones privadas con Luis Carlos Sarmiento. De acuerdo con Colpensiones, entre 2014 y 2018, unas 587.121 personas que se dieron cuenta de la estafa, el 9,7% del total de cotizantes de estos fondos, se retiraron y se pasaron a Colpensiones. Peor aún, en ese mismo periodo, por cada 100 incautos que se metieron a las AFP, se les salieron 61 personas. Sin dudas, si yo fuera banquero, estaría preocupado, y si fuera un gobierno al servicio de los banqueros como el de Iván Duque, estaría montando una reforma pensional para frenar esta diáspora. El profesor Ricardo Bonilla estableció que entre 2010 y 2018 cobraron 52,9 billones de pesos en costos administrativos y pagaron solamente 6,4 billones de pesos en mesadas, un excelente negocio, al menos mejor que el de la vía al llano. Mientras tanto, el Estado hizo un pésimo negocio con Colpensiones, trasladó el ahorro a los privados para luego ir a pedirles prestado con intereses. Hoy el 33,2% de los fondos está prestada en TES, un déficit de 87,8 billones de pesos del cual nadie habla. ¿Qué negociazo este tema de los fondos privados de pensiones? En 8 años recibieron 52 billones de pesos y solo gastaron 6,4 billones de pesos en esas mesadas. Reciben la plata de los trabajadores, pero no pensionan prácticamente a nadie. Pero resulta que el mismo Luis Carlos Sarmiento Angulo le dijo al gobierno de Iván Duque que había que realizar una reforma laboral supuestamente para aumentar los puestos de trabajo, y como dice Publimetro, muy grave sería decirle adiós a la estabilidad laboral. El presidente Iván Duque busca con esta reforma laboral pagar por horas el trabajo de los ciudadanos y unas nuevas formas de contratación, es decir, eliminarían el contrato a término fijo. Los colombianos no tendríamos estabilidad laboral y nos pagarían por horas dependiendo del trabajo que hagamos. Los contratos a término indefinido son de los más apetecidos por trabajadores y empleados, ya que les brinda estabilidad laboral y podrían convertirse en el contrato de toda una vida, y eso lo quiere eliminar el gobierno de Duque para que los trabajadores se conviertan en esclavos de muchas empresas y empresarios como Luis Carlos Sarmiento. Pero también este multimillonario que se quiere beneficiar con el tema de los fondos privados, que los contratos laborales prácticamente esclavicen a los trabajadores, también quiere que a los menores de 25 años se les pague menos del salario mínimo. Obviamente, si a un menor de 25 años que tiene una gran capacidad laboral se le paga menos, pueden contratar a más personas y esclavizarlos en las empresas. Son varias las propuestas que han surgido para poder bajar las cifras de desempleo en el país. Supuestamente, ANIF puso sobre la mesa sus iniciativas para superar la crisis que se vive en el país para la generación de puestos de trabajo. Una de las ideas que planteó tiene que ver con que a los jóvenes entre 18 y 25 años apenas se les pague mensualmente el 75% del salario mínimo mensual vigente. Con esa cifra el salario sería de 621.000 pesos. La idea es que este pago se mantenga durante un año. Ahora pretenden esclavizar a los menores de 25 años y pagarle salarios paupérrimos. Los jóvenes están recibiendo un beneficio al ser enganchados, que es aprender. Además, ese esquema de pagarles el 75% del salario mínimo no se puede perpetuar, dijo el presidente de la entidad, Sergio Clavijo. Ahí sí me van a pagar menos del mínimo, pero estoy aprendiendo muchas cosas porque me están esclavizando en una empresa. Además, eso puede ser hasta inconstitucional porque la Constitución política dice que a todos los ciudadanos, a todos los trabajadores, lo que se les debe pagar es el mínimo. Pero vamos a ver qué dice este profesor sobre el tema de la reforma pensional y quiénes se benefician. En Colombia el 64% de la gente andamos en el rebusque. Entonces, cuando hablamos de pensiones, ojo que nos vamos a ir a hablar de pensiones, ¿cómo vamos a solucionar un problema de pensiones cuando el 64% de la población en Colombia está en el rebusque? El problema de las pensiones es gravísimo. Las pensiones de Colpensiones están asediadas en este momento por 2 tiburones blancos de más de 10 metros, por Bojanini, el napoletano Bojanini, que es del sindicato antioqueño, que maneja protección.
Porvenir, que lo maneja el tiburón más grande, que es Luis Carlos Sarmiento. Y en medio de todo eso, el pastuso mentiroso, que es una redundancia, Santiago Montenegro, que habla como un curite pueblo, pacitico, al monaguillo, mijo, lo espero en la sacristía después de misa, para mostrarle alguna cosa que le va a gustar a usted. Esos son unos estafadores. Ese sistema de pensiones privadas se jubila a la gente con menos del 30% del salario. El que meta la plata ya es un imbécil, es un idiota completo, es un perfecto idiota. Y están regados por todo el país. El Santiago Montenegro, yo lo veo y me da disipela. Qué cosa tan horrible ir ese pastuso. No, hay que acabar las pensiones. El sistema va a colapsar. Tráiganla para acá. ¿Y de qué viven? De la especulación en la bolsa, de comprar empresas que ellos mismos quiebran. Esos son las empresas de jubilación privada. Porvenir, Protección, todas esas cosas. Eso lo inventó Piñera, el presidente de Chile, el hombre más rico de Chile, y no era el hombre más rico hace 30 años, y es el más rico. Es dueño de LAM, de la empresa de aviación, y no así, no privatizar. Vengan, traigan la plata para acá, que la vamos a manejar como una empresa privada, ¿cierto? Y nosotros invertimos y les damos unos resultados. ¿Sabe cuáles fueron los resultados de las pensiones privadas de Estados Unidos? Se quebraron en el 2008, la quebraron los bancos. Y también quiero que escuchemos al representante de la Cámara, Fabián Díaz, sobre este tema de la reforma pensional y la reforma laboral que afectaría a los jóvenes colombianos y quién es el que se beneficia realmente con todo esto. Sarmiento Angulo financió más del 60% de la campaña presidencial de Iván Duque. El aprendiz de presidente ha recibido su sueldo completo sin que se le descuente absolutamente nada. Entonces, no entendemos por qué los bancos están proponiendo al mismo aprendiz de presidente que por vía de decreto a los jóvenes se les pague un 25% menos de su salario. Después que los mismos bancos han tenido ganancias superiores al 40%, 2,7 billones en el último año. Esto es inaceptable, no podemos permitirlo. ¿Cómo es posible que sigan pretendiendo amasar sus grandes fortunas a costa de la miseria, a costa de la explotación de los trabajadores, a costa de la pensión del pueblo, a costa del atraco que hacen en cada peaje y en cada cajero? Han amasado sus grandes fortunas gracias a que han financiado las últimas campañas presidenciales y en contraprestación pues se les dan los grandes beneficios, y esto es algo que el pueblo no va a seguir permitiendo, porque el pueblo ya se cansó, el pueblo no aguanta más, y en este momento se está gestando una nueva generación, unos nuevos jóvenes, y serán ellos los que van a llevar las riendas de este país. Hoy ellos se creen los dueños del presente, pero seremos los jóvenes, la nueva generación, quienes vamos a definir el futuro. Colombianos, hasta acá este video, espero les haya gustado y lo compartan con sus amigos. No olviden dejarme un comentario ustedes qué opinan al respecto de todo esto. Síganme en las redes sociales, activen la campanita para que no se pierdan ningún otro video. Nos vemos en el próximo, adiós.